Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Todas las gracias son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Espero que estén bien, inshallah, ustedes y todos sus familiares. En la da'wah, ¿con qué empezamos? Eh, ¿Cuál es primero? Tenemos que invitar a ello. Eh, Hay muchos temas, ¿no? Hay muchos asuntos. La gente hay gente interesada en el Islam, ¿no? Hay gente que pregunta por la mujer, otra gente que pregunta por la justicia en el Islam, otra gente que pregunta por si el Islam es terrorismo o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y lamentablemente, algunos de los que, bueno, con buena intención, de los que predican el Islam, eh, se centran, se centran en responder a estas preguntas. Es muy importante responder a estas preguntas, ¿no? Pero lo más importante, ¿no? Es lo que dice Allah en el Corán. ¿Qué dice Allah en el Corán? ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos citado la alea del Corán que enseña la recompensa de aquel que predica el Islam, como Allah dice, lo que significa en español, y quien expresa mejores palabras que aquel que invita a la gente a creer en Dios. Invita a la gente a creer en Dios, ¿no? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ¿No? Invitar a la gente a creer en Dios. Este es el primer asunto con el que debemos empezar, ¿no? Porque el ser humano, eh, o algunos, el ser humano en general, discute, el ser humano en general, o sea, eh, no es, o sea, difícil de convencerlo, ¿no? El ser humano, digamos, se aferra a su opinión, aunque sea falsa, ¿no? Porque el ser humano no le gusta reconocer en general su error, ¿no? Así que para evitar todo eso, ¿no? Y además, para empezar con el asunto más importante, y por sí, la persona que nos está escuchando y que la estamos invitando al Islam, por si tiene poco tiempo, por lo menos se lleva lo más importante de lo que es el Islam, de que, de, del monoteísmo, hablándole del monoteísmo, de que Dios en el Islam es uno nomás, uno solo, único, no hay nada ni nadie como Él, no. Es el creador de nosotros y de todo cuanto existe, ¿no? Es el dueño y el que tiene poder sobre todo lo que Él ha creado, ¿no? Es el que da la vida, únicamente, el que da la vida y es el único que da la muerte. Es el único que sustenta a todos sus seres vivos. Es el único que protege y perdona los pecados. Es el único que nos va a juzgar. De Él venimos y a Él retornaremos. Es el único que merece ser adorado. No hay nada ni nadie como Él. No tiene necesidades, igual que los otros, igual que los seres creados, ¿no? No le afecta nada, no duerme,
no come, ¿no? No se cansa, ¿no? No necesita descansar, etcétera, etcétera. Eso es lo que la gente desconoce sobre Dios en el Islam, sobre el concepto de Dios en el Islam. Todos decimos, creemos en Dios, o sea, los seres humanos, pero cada uno lo toma a su manera, lo cree a su manera. Eh, pero la gente que no es musulmana, ¿no? La mayoría no saben cómo es Dios en el Islam. Y además decir a la gente que el mismo Dios al que adora a los cristianos es el mismo, o el que adora a los musulmanes, es el mismo Dios que adoran los cristianos, los judíos, etcétera, pero lo toman de manera diferente, como acabamos de explicar. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos enseña primero, ¿no? Nos enseña primero enseñar a la gente sobre Dios, e invitar a la gente a creer en Dios, ¿ya? Primero. Y de ahí, ¿no? De ahí viene el, ¿qué viene después? ¿No? ¿Qué viene después? A ver, hermanas, ¿qué viene después de esto? Una pregunta. ¿Qué viene después de invitar a la gente a creer en Dios? Ya, hermanas, ya dije, dice enseñar el concepto del Islam. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanas, hermanos? Quiero su participación. Bien, enseñar a adorar a Dios correctamente. Muy bien, la unicidad solo hay un Dios. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ok, es correcto. Pero, como ustedes saben, cuando el musulmán o cuando una persona, pilares del Islam, muy bien, eh, hace su shahada, lo primero que le enseñamos después y que tiene que hacer es rezar, hacer las 5 oraciones, ¿no? Ahora sí ya conoce un poco sobre Dios, conocimiento. Ahora tiene que experimentarlo. Ahora tiene que probarlo, ¿no? A través del rezo. 5 rezos. Al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib y al-Isha, ¿no? O sea, con ablución, o sea, con recitación del Corán, con ruku, con sujud, poco a poco hasta que llegue completamente al significado, o sea, completo de rezo, ¿no? De hecho, eso lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Mu'adh ibn Jabal cuando lo mandó a la gente de Yemen. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mantuvo el Islam en Medina o en la Meca o en Arabia Saudita, sino, o sea, lo expandió en otros países. Primero, o sea, por lo más cercanos, ¿no? Empezó. Entonces, uno de los países más cercanos era Yemen. Entonces, Mu'adh ibn Jabal, uno de los compañeros del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fue enviado por el profeta, sallallahu alaihi wasallam, a Yemen. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Cuál es la recomendación que le dio el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a Mu'adh? Le dijo, que sea lo primero al que invitas a ellos, que atestiguen que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Si responde, ¿no? Si actúan, digamos, de manera positiva, ¿ya? Entonces, hazle saber, ¿no? Que Dios les ha ordenado hacer 5 rezos al día y noche, ¿no? Si responden de manera positiva, ¿no? Hazle saber que Dios les ha
ordenado, o sea, pagar una parte de sus riquezas, ¿no? Una caridad, que se toma de sus ricos y se da a sus pobres. Miren, subhanallah, de sus a sus, de ellos y a ellos, ¿no? Miren el Islam, o sea, no es de ellos al profeta, ¿no? Envíalo al profeta o a nosotros, sino de ustedes a ustedes. De ustedes los ricos a ustedes los pobres, ¿no? De sus ricos a sus pobres, ¿no? Igual, si responden con un sí, ¿no? Enséñales que Dios les ha ordenado hacer el ayuno de Ramadán. Si es sí, enséñales que Dios les ha ordenado hacer la peregrinación a la Meca para las personas que tienen la posibilidad económica y física de hacerlo. Entonces, con eso tenemos que empezar, con los pilares del Islam, con los pilares del Islam. O sea, uno por uno, obviamente, cuando uno sin lugar a dudas, enseñar los pilares de la fe, ¿no? O sea, porque esos tienen que ver con la fe, ¿no? Pero primero hablamos a la gente de Dios, ¿no? Cuando está interesada, ¿no? Podemos hablar de sus ángeles, ¿no? Estamos hablando del primer pilar de la fe, ¿no? De la creencia en su unicidad, en su en divinidad, en su señoría o soberanía, en sus buenos nombres y atributos, ¿no? Que Allah es el más, es el superior, el perfecto, ¿no? Que tiene los atributos de la perfección, y no hay nada ni nadie como Él. Sí, si responden bien, entonces podemos pasar al siguiente pilar de la fe, que es los ángeles, luego los libros sagrados, los mensajeros, el día del juicio, ¿no? Y luego el decreto agradable y desagradable, ¿no? Entonces, si están de acuerdo con eso, pueden dar su shahada y de ahí informarles que tienen que hacer 5 rezos y así poco a poco, inshallah. Entonces, como para terminar, el resumen, tenemos que enfocarnos en el monoteísmo, en el monoteísmo. Los demás temas, en verdad, pueden, porque los demás temas o conceptos erróneos acerca del Islam, no todos se entienden o se comprenden o se responden con lógica, este, con cifras, etcétera, sino es con la fe, con la fe. Y esta fe no puede haber si no hay creencia, si uno no cree, si uno no reza. No, esta fe no sale, no crece, no aumenta. Entonces es con la fe que uno entiende muchas cosas acerca del Islam. Es con la fe, ¿no? Entonces, no siempre es con lógica, no siempre es eh, con digamos, razón, etcétera, ¿no? Y también advertir el adulterio, perdón, advertir lo que quería decir la idolatría, ¿no? Y el politeísmo, ¿no? También albriciar a las personas a que sus pecados anteriores, o sea, cometidos anteriores en contra de Allah, son perdonados con con el hecho de la shahada, ¿no? Del testimonio de fe, menos los pecados cometidos contra la gente, ¿no? Que sí tienen que resolverlos. eh, y también hablar a la gente del paraíso y del infierno, ¿no? Y de ahí vienen los demás temas, si es necesario, si es necesario, ¿no? Barakallahu fikum. Eh, ¿Alguna pregunta al respecto, hermanos?
Amén, amén, barakallah. De nada. Alhamdulillah. Entonces, si es así, quiero Allah subhanahu wa ta'ala enseñarnos siempre la vía y guiarnos, bendecir nuestros pasos, nuestro esfuerzo. Alhamdulillah. Eh, Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone, que nos oriente, que nos enseñe. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y buenas noches a todos.